Hoy vamos a estar estudiando una ecuación que se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. ¿Sí? Este es un tipo particular de ecuaciones de segundo orden o de orden superior en realidad, pero la cuestión es que aquí los coeficientes no son constantes. La ecuación de Cauchy-Euler tiene la siguiente forma. Tenemos un coeficiente constante por x elevada a la n por la derivada enésima de y, más un coeficiente constante por x a la n menos 1 por la derivada n menos unésima de y. Y así sucesivamente hasta tener un coeficiente constante por x por la primer derivada más un coeficiente constante por y. Y esto pues puede ser igual a 0 o a alguna función distinta de 0. ¿Ok? Entonces, esta es la que se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Se distingue específicamente porque la potencia de la variable x y el orden de la derivada son iguales. Por ejemplo, la ecuación de Cauchy-Euler de segundo orden se ve de esta forma. A por x cuadrada por la segunda derivada de y en x más b por x por la primer derivada de y en x más c por y. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? Esta pues es la ecuación, la forma homogénea, ¿no? De la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver esta ecuación? Va a resolver muy parecido a lo que estábamos trabajando antes. El método de solución que vamos a tener aquí nos pide que planteemos una solución del tipo x a la m, ¿sí? Esta es la forma que va a tener la solución. Va a ser muy parecido al caso anterior en el que teníamos las soluciones que tenían la forma e a la mx, ¿sí? Nada más que en este caso pues vamos a emplear este tipo particular. Entonces, pues así como le hicimos anteriormente, si esta es la solución que debemos de obtener, pues la podemos derivar y sustituir en nuestra ecuación. Entonces, esto sería m por x a la m menos 1 y y' sería m por m menos 1 por x a la m menos 2. Si esto lo sustituimos en nuestra ecuación, vamos a tener entonces lo siguiente. Tenemos a por x a la m por y', que dijimos que era m por m menos 1 por x a la m menos 2. Ay, perdón, este es x al cuadrado, lo siento. Estamos sustituyendo aquí en esta ecuación, ¿sí? Entonces, y', y y los vamos a sustituir aquí. Luego, entonces, vamos a tener más b por x por y', que dijimos que era m por x a la m menos 1, más c por y, que estamos diciendo que y pues va a ser x a la m. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros esta forma. Fíjense que en cada uno de los términos, al multiplicar las x, ¿sí? Me va a quedar x a la m. Entonces eso lo puedo factorizar. Y tendríamos entonces a por m cuadrada menos m más bm más c igual a 0. Esto que nos queda aquí va a ser nuestra ecuación auxiliar. Y la podemos reescribir, ¿no? Esto sería x a la m por am cuadrada más, ¿qué le ponemos? B menos a m más c igual a 0. Entonces, la ecuación auxiliar que nos va a permitir encontrar los valores de m, pues va a ser precisamente esta de aquí, ¿sí?
Fíjense que otra vez, nuevamente, tenemos nosotros una ecuación de segundo grado y en esta ecuación de segundo grado, pues vamos a poder obtener dos valores de m. Dependiendo de la forma que nosotros tengamos, pues va a ser la solución dada. Entonces, otra vez vamos a tener tres casos. El caso 1, cuando nuestros valores M1 y M2 son reales, ¿sí? Y que son distintos entre sí. Entonces, en este caso, pues vamos a tener dos soluciones. Una Y1 que sea X a la M1 y una Y2 que sea X a la M2. Y la solución general, pues va a ser la combinación lineal de ellas. ¿Ok? Entonces, esta vendría siendo la solución general para el caso 1. Luego, ¿qué sucede en el caso 2? Caso 2. Vamos a tener que M1 y M2 van a ser reales, pero van a ser iguales entre sí. Entonces, en este caso, pues vamos a tener una Y que sea X a la M, pero la otra Y, muchachos, no la podemos plantear de la misma forma. ¿Por qué? Pues porque entonces no serían linealmente independientes, ¿sí? Entonces, construyendo una segunda solución, vamos a obtener nosotros que Y2 va a ser X a la M por el logaritmo natural de X. Es muy similar a lo que hacíamos en el caso de las ecuaciones de coeficientes constantes, ¿no? Que cuando eran iguales, una de ellas la multiplicábamos por X. Aquí una de ellas la estamos multiplicando por el logaritmo natural, ¿sale? Esto se obtiene, muchachos, a partir de la construcción de una solución linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nuestras dos soluciones que ahora sí son linealmente independientes, pues la solución general va a ser una combinación lineal de estas dos, más C2 por X a la M por el logaritmo natural de X, ¿vale? Esta sería la solución general. Y ahora, ¿qué sucede cuando tenemos raíces complejas? En el caso 3, vamos a tener que M1 y M2 van a ser números complejos y que son números complejos conjugados. Es decir, M es igual a alfa más menos beta i. ¿Sí? Tenemos un par de números que es uno el complejo del otro. Entonces, en ese caso, pues nuestras dos soluciones serían X a la alfa más beta i y Y2 sería X a la alfa menos beta i. ¿Sí? Utilizando nosotros la siguiente identidad que nos dice que X a la i beta la podemos escribir como E a la logaritmo natural de X por i beta, ¿sí? Esto sería E a la i beta por el logaritmo natural de X. Entonces, utilizando esta identidad y la fórmula de Euler que ya habíamos visto antes, no voy a desarrollar todo el procedimiento en esta ocasión, vamos a obtener lo siguiente. Es muy parecido bueno, es similar el procedimiento a lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Por eso no lo voy a desarrollar. En este caso, vamos a obtener que nuestra solución general va a ser X a la alfa por C1 coseno de beta por el logaritmo natural de X más C2 seno de beta por el logaritmo natural de X. Y esta va a ser la solución general para el caso 3, ¿sí? O sea, cuando tenemos nosotros una ecuación que tiene bueno, que más bien, cuando al resolver nuestra ecuación auxiliar, los valores de la m son dos valores complejos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo aplicamos esto a resolver una ecuación? Bueno, en este caso vamos a aplicar o vamos a resolver una ecuación de Cauchy-Euler que sea no homogénea y la vamos a resolver utilizando el método de variación de parámetros que ya conocemos.
Tenemos entonces x cuadrada y' menos 3xy' más 3y es igual a 2x cuarta por e a la x. Entonces, ya sabemos que en las ecuaciones de segundo orden, lo que tenemos que hacer primeramente es resolver la ecuación homogénea asociada, es decir, x cuadrada y' menos 3xy' más 3y igual a 0. ¿Sí? Y entonces, pues para esto vamos a construir la ecuación auxiliar que acabamos de ver. En este caso, nuestra ecuación auxiliar sería m cuadrada más menos 3 menos 1m más 3 es igual a 0. ¿Sí? Esto va a ser entonces m cuadrada menos 4m más 3 igual a 0. Y esta pues la resolvemos por fórmula general, ¿no? O por factorización o como ustedes quieran. Entonces, aquí podemos factorizar. ¿Sí? m, dos números que multiplicados den 3 y sumados menos 4, menos 3 y menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener que m1 es igual a 3 y m2 es igual a 1. Estamos en el caso 1, ¿sí? Obtuvimos dos valores que son reales y que son distintos entre sí. Por lo tanto, la solución general, llamada YC, de esta ecuación homogénea va a ser C1 por X a la 1 más C2 por X al cubo. ¿Sale? Y de aquí tenemos entonces la solución YC. Lo importante... Maestra, Ay, dígame. ahí podemos tomar C1, bueno, X a la 1 y X a la 3 pueden estar invertidos. Sí, no importa. O sea, recuerde que ya una vez que plantea la YC, entonces en ese caso sí hay que respetarlo. Aquí lo puse así, invertido a como calculé las M's, nada más por poner el lineal primero, ¿no? Pero en realidad no importa cómo los escriba. Ok. Bien. Entonces, ya una vez que tenemos nuestra YC, pues de aquí vamos a identificar quién es Y1 y quién es Y2. ¿Sí? Recuerden que así como preguntaba ahorita Jesús, o sea, pues no importa cómo los asignemos, pero una vez que los asignemos los tenemos que respetar porque a partir de ellos es donde vamos a obtener nuestra YP, ¿sí? Entonces, aplicando el método de variación de parámetros, muchachos, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar W, ¿sí? O sea, el Wronskiano. Pero recuerden que para ello tenemos que tomar la ecuación diferencial y ponerla en su forma estándar, o sí, en su forma estándar. Esto es, dividir todo entre x cuadrada, ¿sí? O sea, dejar el coeficiente de y' como 1. Entonces, si tomamos esta ecuación y la dividimos toda entre x cuadrada, nos quedaría algo así. Lo voy a reescribir la ecuación aquí abajo, ¿sí? Es menos 3 xy' más 3y igual a 2x cuarta por e a la x. Entonces, para escribir esta ecuación en forma estándar, vamos a dividir todo entre x cuadrada, ¿no? Tendríamos y' menos 3 sobre xy' más 3 sobre x cuadrada y es igual a 2 por x cuadrada e a la x. ¿Sale? Y entonces, de aquí, pues lo que queremos hacer es identificar f de x, que es la que nos va a ayudar a calcular los determinantes W1 y W2. Entonces, primero que nada, pues calculamos el Wronskiano, ¿no? Que sería Y1 por su derivada, Y2 y su derivada, 3x cuadrado. Y calculamos entonces el determinante. Sería este por este, va a ser x por 3x cuadrada, menos este por este, va a ser x cúbico.
Esto entonces es 3x cúbica menos x cúbica, pues es 2x cúbica. ¿Sale? Este es el valor de W. Luego, calculamos el valor de W1. W1. En la primer columna vamos a sustituir 0 y f de x, que f de x es lo que habíamos identificado acá arriba en la forma estándar, ¿sí? Entonces sería 2x cuadrada por e a la x. Y la segunda columna pues queda igual. Y entonces este determinante sería este por este, que es 0, menos este por este, que sería x cuadrada por 2x cuadrada por e a la x. Es decir, 2x cuarta por e a la x. Este es el valor de W1. ¿Sí? Maestra, es x cúbica en la segunda columna. Sí, tienes razón. Los puse al revés. Es x cúbica y aquí es cuadrado, ¿verdad? Entonces sería x cúbica y este sería x quinta. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Sería negativo, ¿no, maestra? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos W1. Vamos a ver cómo nos quedaría W2. W2 va a mantener la misma columna, primer columna que el Wronskiano, que es X y 1, y en la segunda columna sustituimos 0 y f de x. Y entonces hacemos el determinante. Este por este va a ser x por 2x cuadrada e a la x, menos este por este, pues que va a ser 0, ¿no? Entonces nos va a dar 2x cúbica por e a la x. Y tenemos entonces ya W, W1 y W2. Con estos vamos a calcular las derivadas de los coeficientes U1 y U2. Entonces, sabemos que U1' es igual a W1 sobre W. Qué padre que eso hubiera sido una W sobre W, ¿sí? Y U2' pues es W2 sobre W. Entonces, U1' va a estar dado por menos 2x quinta por e a la x sobre W, que era 2x cúbica. Y U2' va a estar dada por 2x cúbica por e a la x sobre W, que era 2x cúbica. ¿Ok? Simplificando esto, pues vamos a tener que U1' va a ser menos x cuadrada por e a la x y U2' va a ser e a la x nada más. ¿Sale? Entonces, para encontrar los coeficientes U1 y U2, que son los que yo necesito para construir YP, pues tendríamos que integrar. Entonces, U1 sería la integral de menos x cuadrada por e a la x de x, que en este caso pues se hace por partes, ¿no? Tendríamos que U es x cuadrada, dB es e a la x, du sería 2x de x, v sería e a la x, ¿no? Entonces esto sería menos, el menos lo voy a sacar aquí, u por b, menos la integral de b por du. ¿Sí? Y esto se vuelve a hacer por partes. U es x, du es de x, db es el exponencial y v pues es el exponencial también, ¿no? Entonces nos quedaría menos x cuadrada por e a la x menos 2 por u por b menos la integral de b por du. Y esta última integral pues ya es directa. Voy a ir simplificando aquí. Más 2x e a la x menos e a la x. ¿Sí? Habíamos dicho que en el caso de
que en el caso de las, ¿cómo se llama? De los coeficientes U1 y U2, a este 2 también, este lleva un 2 también, perdón. No se va a incluir las constantes de integración, porque al final esas van a quedar implícitas en la parte de YC. ¿Sale? Entonces tenemos nosotros aquí ya el valor de U1. Y el valor de U2, pues era nada más integrar e a la X, ¿no? U2 era la integral de e a la X de X, que va a ser pues e a la X también. ¿Sale? Ya que tenemos estos dos, entonces podemos plantear nosotros YP, que era la solución particular que corresponde a la forma no homogénea de la ecuación diferencial. Y esta era U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces, en este caso, YP sería, pues, U1, que dijimos que era menos X cuadrada e a la X, más 2X e a la X, menos 2e a la X, por Y1, que le habíamos dado el valor de X, más U2 por Y2, ahí es X cúbica, Y2. ¿Sale? Y creo que aquí sí vamos a poder simplificar. Tendríamos aquí menos X cúbica e a la X, más 2X cuadrada e a la X, menos 2X e a la X, más e a la X por X cúbica. Esto va a ser entonces, y bueno, si lo simplificamos sería 2X e a la X por X menos 1. ¿Sí? Este sería el valor de YP. Y entonces, pues nuestra solución general, ahora sí de la ecuación, va a ser YC más YP. Y esta sería entonces la solución de nuestra ecuación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Voy a detener aquí la grabación.